No te comas ese pan si es por placer. Mis hermanos, hay muchas cosas que hacemos por placer, pero no es lo mejor porque nos terminamos haciendo daño después nosotros solos en diferentes formas y también a los demás. Vamos a meditar sobre eso el día de hoy, mis hermanos. Te invito a que te sientes en un lugar con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados, y vamos a respirar profundo, invitando al Espíritu Santo a que entre nosotros. Respira profundo, pero con mucha paz. Dile, Espíritu Santo, ven a mí, te lo pido. Lléname de tu presencia. Hazme sentir tu amor, tu gracia, tu bendición. Y por qué no, Señor, también en el nombre de Jesús te pido la sanación para mis hermanos que necesiten sanación. Para cada uno de nosotros, si yo necesito, bueno, dámela a mí, cualquier tipo de sanación que me haga falta. Yo la recibo, Señor, y te doy gracias porque escuchas mi oración. Bendito seas, Señor Dios nuestro. Respiramos profundo, mis hermanos, y nos quedamos con esa paz de Dios. El título de hoy, mis hermanos, se llama Lleva una vida ordenada y te felicitarás. Otra manera de decirlo es una vida disciplinada. Y tú solo vas a estar feliz después y al final de tus días de haberlo hecho. Vas a ver los frutos, vas a cosechar frutos una y otra vez. Hay una frase que les puse: no te comas ese pan por placer. ¿Se fijan cómo a veces hacemos cosas por el puro placer? No tienes hambre, no tienes necesidad, pero te lo comes y luego vienen las consecuencias. Porque no debemos de buscar el placer por el placer, mis hermanos. Si es por hambre y te es saludable, claro, está muy bien. Pero si es solo por placer, probablemente no me debería de comer ese pan. Hay tantas cosas que hacemos por placer, mis hermanos, especialmente en el mundo moderno en que hay abundancia de bienes, de comida y de placeres por todos lados, cosa que antes no había en la historia de la humanidad. La gente vivía para sobrevivir, trabajaban diario, comían poco, lo que había cada día, no hacían muchas cosas por placer, trataban de vivir una vida y ya. Hoy en día la sobreabundancia que tenemos en todos los aspectos, en muchos lugares, aunque en otros, la pobre gente carece hasta de comida. Pero los que estamos donde hay abundancia, mis hermanos, caemos mucho en buscar los placeres, nos convertimos de mal en peor, nos echamos a perder. De hecho, el placer en sí mismo no es malo, mis hermanos, no malentiendan. Dios inventó el placer. En su creación lo hizo como un premio al bien actuar. Tú haces algo bien, sientes un placer. Por ejemplo, cuando hacemos algo de acuerdo a la naturaleza que Dios nos dio, algo que es bueno para nuestra salud o para las relaciones humanas, o la unión con Dios, o para el bienestar de la naturaleza, sentimos como un premio el placer que Dios nos da, y ese placer puede ser emocional en las emociones, puede ser somático, corporal, por ejemplo, cuando recibes la serotonina, dopamina, oxitocina en el cerebro por hacer cosas buenas, o puede ser un placer espiritual, el gozo de estar en unión con Dios. El placer es bueno cuando es el premio que se nos da por hacer las cosas bien. Si yo ayudo, por ejemplo, a una persona y lo hago con amor y por Dios, sin ningún interés, recibo oxitocina, me siento muy bien después de haber hecho una obra de caridad o ayudar a alguien. Si practico la caridad o planto, por ejemplo, flores, o cuido un jardín por hacer un lugar más hermoso, o lo hago por la naturaleza, planto árboles, o visito a una persona necesitada para ayudarle por su bien, o si paso tiempo con Dios en la oración, buscándolo a Él y amarlo, todas estas cosas, mis hermanos, todas estas actividades me van a traer un placer después de realizarlas, que es un placer sereno, es un gozo tranquilo y más duradero. Y cada que recuerdes esa acción en el futuro, volverás a tener un sentimiento de ese placer. Tristemente, mis hermanos, como les decía, hemos abusado del placer en sí mismo al buscar el placer por sí mismo y no como consecuencia de las buenas acciones. O sea, buscamos el placer por el placer. La gente a veces come por placer, no por hambre, y sin importar si es bueno o malo lo que comen. Es más, a veces sabemos que es malo lo que voy a comer y como quiera me lo como.
La cantidad también, a veces come uno de más por placer. Y todo esto, mis hermanos, trae las consecuencias. Caída de la salud, la obesidad y cuantas cosas más que trae. Todo tiene sus males. En las actividades, veo a veces que me da más placer el quedarme en la cama en el día libre o el día que pueda, o quedarme sentado en un sillón con mi teléfono, viendo redes sociales o videos, qué sé yo. Eso me causa más placer que salir a caminar o hacer ejercicio. Pero si hago ejercicio, sobre todo si hago algo de cardio donde acelero mi corazón, veré que el cuerpo mismo me va a dar las dopaminas que me dan un placer y un relajamiento, mucho más que si me hubiera quedado sentado, donde no recibiría ese premio. El cuerpo te lo agradece cuando haces ejercicio. La mente, tu conciencia te lo agradece cuando haces algo bien, cuando te sacrificas de algo por hacer algo mejor. En las relaciones amorosas, mis hermanos de parejas, es igual. La gente quiere tener el placer sin el compromiso, es el problema. Sin formar una familia, sin tomar compromisos, sin tener hijos y educarlos bien, quieren tener todo tipo de placeres sin eso. Entonces, pues vienen todos los desórdenes de inmoralidades, de inestabilidad emocional, inestabilidad relacional, vienen enfermedades, vienen abortos, tristemente el asesinato de bebés, y demás. ¿Por qué? Porque se buscó el placer por el placer, pero se evitaron las acciones buenas que Dios nos mandó a hacer primero. No es el placer por el placer lo que debemos de buscar, sino recibirlo como un premio cuando hicimos bien. Ahora hay placeres sanos, moderados, que sí podemos tener. Comerte un postre, comerte algo, está bien, pero siempre y cuando hagamos las cosas bien como lo debemos hacer. Los santos nos hablan del sacrificio y la mortificación como armas para dominar la carne con sus deseos desordenados de placer. El ayuno, la abstinencia, el autocontrol son herramientas que bien usadas traen mucho beneficio, tanto de salud física como espiritual. Yo sé, mis hermanos, que este tema a lo mejor no crea mucho placer. El estar oyendo esto como que no es lo que quisiéramos oír. Todos quisiéramos hacer lo que fuera y que no hubiera consecuencias, pero no es así la vida. De hecho, me recuerdo a una tía muy querida que a lo mejor está escuchando este audio, que bromeando dice ella: ¿por qué será, mijo, que todas las cosas que más me gustan en la vida o engordan o son pecado? Me hizo mucho reír cuando la escuché por primera vez su broma. Sí, así es. Las cosas que más nos gustan en la vida queremos decir, las que más nos causan placer. Pero un placer no ordenado, sino desordenado, son las que engordan o son pecado. En nuestro crecimiento espiritual, mi hermana, mi hermano, te invito a platicar sobre esto con Dios. Pregúntale, ¿de qué cosas me debiera privar para ofrecerte un sacrificio de santidad, a la vez que ayudo a mi salud y al bienestar personal y social y humano? Medita la cita de Hebreos capítulo 12, versículos 10 y 11, y Proverbios 12, del 1 al 3. Leemos brevemente Hebreos. Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Aquí está, cuando Dios nos priva de cosas, viene una disciplina, pero es por nuestro bien, y tú te la tienes que aplicar también. El versículo que sigue dice: ciertamente ninguna corrección es agradable en el momento de recibirla, sino que duele, pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud, y eso, mis hermanos, te causa mucho placer. Abajo están las citas para que las releas o reescúchalas en el audio. Proverbios 12:1 y siguientes dice: el que acepta que lo corrijan ama el saber, es una persona sabia. El que aborrece la reprensión es un tonto. Porque Dios favorece al que es bueno, pero condena al hombre con dobles intenciones. El que hace el mal no está nunca seguro. En cambio, el santo está bien arraigado. Palabra del Señor. Quédate meditando con el Señor, mis hermanos. Dile: háblame, Señor, que tu siervo te escucha.